Buenos días, hermanos, iglesia. Primera de Corintios 13:7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, gracias por esta palabra. Te ruego por favor que guíe, Señor, y seamos edificados por medio de ella, que no haya ningún problema aquí para que la podamos atender, el clima y todo este tipo de cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy vamos con la prédica número 11 de esta serie. Hoy vamos a ver el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Esta cita tiene cuatro palabras, o cuatro oraciones. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a coger la primera y la cuarta. Todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo soporta. Hermanos, miren, el Señor Jesucristo usaba mucho el término de cierto digo, para repetir o enfatizar algo. El Salmo 136, por ejemplo, repite siempre después de cada oración, porque para siempre es su misericordia. Hace un énfasis para enfatizar la bondad y la providencia de Dios con su pueblo. Bueno, hermanos, miren, nosotros ya habíamos visto en el segundo sermón de esta serie, el amor es sufrido, ¿no es cierto? El amor es sufrido. Y aquí estamos hablando de todo lo sufre y todo lo soporta. Tiene mucho que ver, es como una segunda parte de eso. Hermanos, miren, si el Señor lo está repitiendo, debe ser por algo. Miren, en aquel entonces, en el amor sufrido, en la segunda prédica, destacamos a Cristo el siervo sufriente como el gran ejemplo para nosotros, hermanos. Entonces, como les decía, si la Biblia repite otra vez este concepto, es por algo, hermanos. Debemos meditar y volver a pensar en estas cosas. En algún momento pensé no predicar esto. Pensé coger solamente todo lo cree, todo lo espera. Pero, hermanos, si está ahí y si lo repite, ha de ser porque es importante, hermanos. Es importante. Porque debemos aprender a seguirnos negando. No estar siempre a la defensiva. No responder siempre mal por mal. Porque el amor no se irrita y el amor no guarda rencor, hermano. El amor no se irrita ni guarda rencor. Mire que también tiene que ver con eso. Hermanos, mire, como les decía, cogí dos partes. La primera y la cuarta de este versículo. Todo lo sufre y todo lo soporta. Todo lo sufre, también lo traduce no solo la Reina Valera 60, sino la Reina Valera 1909. También la Biblia de las Américas. Pero hay otras versiones que traducen todo lo disculpa, todo lo excusa, todo lo disimula, todo lo aguanta, todo lo cubre, abarca todo, lleva todas las cosas e inclusive todo lo soporta, aunque la segunda parte tiene que ver con todo lo soporta. Y la palabra todo lo soporta, casi en todas las versiones sí lo traducen así, con excepción de la King James, que pone todo lo aguanta. Creo que es casi lo mismo, ¿no? Todo lo aguanta, todo lo soporta. Hermanos, miren, como yo les decía, la primera parte, todo lo sufre, muchos traducen todo lo cubre o abarca todo. Yo le voy a hacer énfasis a esa primera parte allí. Abarca todo, todo lo cubre. Hermanos, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Siempre van a citar, todos los comentaristas citan 1 Pedro 4:8 para explicar aquí en todo lo sufre, como que todo lo cubre, todo lo aguanta, lo abarca todo. La palabra es panta estegein, una palabra griega que tiene que ver con cubrir o cubrir básicamente. Los cubrirá con un velo, es decir, en la medida que sea coherente con el deber, es decir, los pecados los cubrirá con un velo en la medida que sea coherente con el deber. No denunciará ni publicará las faltas de un hermano hasta que el deber lo exija manifiestamente. No es que no se pueda, pero no es que va inmediatamente a publicar las faltas de un hermano. Cuando el deber lo amerite, lo hace. Aunque sea libre de revelar las faltas a su hermano en privado, es reacio a exponerlo públicamente. Hermano, así usted y yo hacemos con las nuestras, con nuestras faltas, y no seamos, es así, eso es lo normal. Usted y yo, una vez pecamos o caemos en algo, no vamos inmediatamente, generalmente, a exponer nuestro pecado públicamente, ¿no es cierto?
Entonces nosotros deberíamos hacer más o menos conmigo. Miren que Mateo 18, no lo tenía acá, pero Mateo 18, cuando habla de vaya a su hermano primero en privado, no sé qué, y después díselo a la iglesia, hay unos pasos para manejar el pecado, ¿no? O sea, usted de una no lo manda públicamente, a menos de que haya hecho algo públicamente y amerite exponerlo públicamente, o algo demasiado grave, hermanos, que no amerite cubrir eso, ¿sí me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, pero también el amor todo lo soporta, que es la segunda parte. Es decir, tolera injurias sin dejarse llevar por la ira ni albergar venganza. ¿Cuánto nos cuesta esto? Es paciente ante la provocación, se mantiene firme, soporta toda clase de injurias y malos tratos. Soporta maldiciones, contumaciones, calumnias, prisión, exilio, ataduras, tormentos y hasta la muerte misma. Porque es fiel hasta la muerte. Por causa del injuriador y de otros, y persevera en esta firmeza. Por causa de Cristo, hermanos. Hermanos, miren, soportar y sufrir son características de la vida cristiana. Hermanos, y debemos entender eso. Soportar y sufrir es característica de la vida cristiana. Y es una característica de todo cristiano, hermanos, antes de llegar al cielo. No hay corona sin la cruz, ¿no es cierto? Decimos siempre eso. Cristo primero tuvo que pasar por una cruz para ser exaltado hasta lo sumo. Hermano, pero todo esto nos debería animar, que sea lo que sea que nos pase en esta tierra, nada nos separará del amor de Cristo, y que grande galardón tendremos en el cielo. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos, como en los otros. En el primero voy a hablar de una sociedad que no soporta nada. Segundo capítulo, sufridos y soportando. Algunos ejemplos en la Biblia. Y tercer capítulo, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo soporta. Hermanos, miren, primer capítulo, una sociedad que no soporta nada. Una sociedad que no soporta nada. Vivimos una sociedad que no quiere sufrir ni soportar nada, hermanos. Una sociedad que teme mucho al sufrimiento. Miren, que no quiere sufrir. Y yo no estoy diciendo que usted y yo debamos buscar el sufrir. No, es que debemos estar dispuestos a sufrir. Pero es una sociedad que le huye al sufrimiento, que no quiere soportar ninguna carga. Por eso muchos no se hacen cristianos. No quieren soportar ninguna carga. Por eso, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Se promueve la eutanasia. ¿Todos saben qué es la eutanasia? Bueno, es una ley que ya existe aquí en Colombia, que si una persona se quiere morir dignamente porque tiene una enfermedad terminal, lo puede hacer. Y los médicos están en la obligación, digamos, de quitarle la vida si la persona lo quiere. Bueno, por eso se promueve la eutanasia, para que el que quiera dejar de sufrir y pueda morir dignamente lo haga, mano. La pregunta es, ¿va a dejar de sufrir? No. No va a dejar de sufrir, de hecho ahí van a empezar sus mayores sufrimientos. Amén. Mira, hermanos, también por eso, como es una sociedad que no le gusta sufrir, póngame mucha atención acá y allá en Ipiales también. La industria farmacéutica se ha mega enriquecido con sus fármacos y pastillas, que solo quitan el dolor, pero no la enfermedad. Toda la gente no quiere ser verdaderamente sanada, quiere que se le calme el dolor. Pero los fármacos y las pastillas no curan las enfermedades, solo calman los síntomas. Pero eso es muy rentable para las farmacéuticas, porque Satanás conoce el corazón humano y lo que nos interesa es simplemente dejar de sufrir, que el dolor se nos calme. Hermanos, vivimos en una generación de cristal, de jóvenes que se ofenden por cualquier cosa, que se deprimen y llegan incluso hasta el suicidio, ya sea porque les hacen bullying en sus colegios, universidades, por una decepción amorosa, o porque están confundidos con su identidad de género. Una generación que busca la ley del menor esfuerzo. Una generación de vagos que buscan ser dependientes del Estado, no de Dios, haciendo que prosperen, por tanto, estas ideologías de izquierda como el socialismo y el progresismo, hermano. Por eso funcionan. Hermanos,
Como le dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Así son, no quiere la ley del menor esfuerzo, hermanos. Y eso no es así. Así no funcionan las cosas. Pero hermanos, en la iglesia no es muy diferente. Estoy hablando del mundo en general. La iglesia no es muy diferente. Hermanos, estamos en medio de una iglesia cómoda y cobarde, como la Odisea, que no quiere padecer nada por Cristo, que no quiere llevar su yugo, que ve su ley como una carga pesada, que ve la Biblia, los mandamientos de Dios como una carga pesada, y de la cual quiere deshacerse. Antinomianismo, desprecian la ley de Dios. Y una iglesia antinomiana es una iglesia antinomiana que no está dispuesta a sufrir ni soportar nada por el Señor. Como dice Malaquías 3:14, hermanos. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Así eran los israelitas, los judíos en tiempos de Malaquías, hermanos. ¿Qué aprovecha guardar los mandamientos de Dios si me voy a ganar problemas, si voy a sufrir, como decía acá? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Y por eso el antinomianismo ha prosperado, hermanos, en medio de estos tiempos. Y siempre ha habido antinomianos. Odian la ley de Dios, desprecian los mandamientos de Dios. Porque ¿para qué sirve obedecerlos si vamos a sufrir? Hermanos, es una iglesia en gran parte, no toda, obviamente, porque siempre hay un remanente fiel, pero es una iglesia en gran parte sembrada en pedregales, que teme la aflicción, hermanos. Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gran parte de la apostasía es por el temor a sufrir, hermanos. Gran parte de la apostasía es por el temor al sufrir y a no soportar nada, no querer soportar nada. Hermanos, es una iglesia que se comporta como los reyes impíos de la tierra, que busca deshacerse de las ligaduras de Cristo. Salmo 2, del 2 al 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una iglesia que se comporta como esos reyes impíos. Quieren desechar, romper el yugo de Cristo, deshacerse de la ley de Dios. Echemos de nosotros sus cuerdas. No se quieren sujetar al Señor. Se pueden sujetar a muchas otras cosas, pero no se quieren sujetar al Señor. Una sociedad que no quiere padecer, hermanos, que solo busca su paz y seguridad terrenal, fuera del Señor, está destinada a ser destruida, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, hermanos. No escaparán. Si nuestro objetivo es únicamente paz y seguridad terrenal, fuera de Cristo, como hace el mundo, hermanos, vamos a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Segundo capítulo, hermanos. Sufridos y soportando. Entonces vamos, la primera parte, sufridos. Todo lo sufre. Acuérdense que la palabra en general significa todo lo cubre, todo lo cubre. Lleva todas las cosas, como que carga todas las cosas. Carga todas las cosas. Hermanos, las cargas, lleva todas las cosas, todo lo cubre, cubre las cargas de sus hermanos. Lleva las cargas de sus hermanos. Mire, es como dice Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, hermanos, las debilidades de los débiles, debemos llevarlas. Y los reproches y persecuciones del mundo. Como le decía, cubre todas las cosas, el amor todo lo cubre. Dice es sufrido, pero la mayoría de versiones tiene que ver con cubrir. Cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando reprendemos de manera privada y la persona reconoce
escúcheme bien, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando hemos reprendido a alguien de manera privada y la persona reconoce, debemos perdonar, pasar y cubrir con el manto del amor. Cubrir con el manto del amor. Vamos a ir mirando ejemplos, hermanos. Mire, quiero empezar por Números 11:17. Por Números 11:17. Mire, hermanos, Dios puso sobre los 70 varones de los ancianos de Israel la carga del pueblo que traía Moisés solo. ¿Recuerda? Recuerda que Moisés le decía al Señor: mire, estoy muy cargado, no puedo más con este pueblo. Y él, previamente, no voy a leer todo eso, pero previamente le dice que que escoja 70 de esos ancianos de los varones de Israel, y él le va a dar del espíritu de Moisés para que entre todos lleven la carga. Y dice aquí, fue el tiempo cuando el Señor les envía codornices, fue en ese momento que se empiezan a quejar porque estaban saciados de eso. Y dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces, hermanos, los pastores llevamos una carga en las iglesias, llevamos una carga por las almas. Es imposible que no sea así, hermanos. Siempre llevamos una carga por la iglesia. Los padres llevan una carga por sus hogares, por sus hijos, por sus esposas. Las esposas también, ¿no es cierto? Por sus hijos. Llevan una carga, sobre todo espiritual, es sobre todo la carga más importante que debemos llevar. Hay otras cosas que también son lícitas y también hacen parte de la carga. Hermanos, los pastores, los padres somos como una especie de intercesores ante Dios, así como era un poco en el Antiguo Testamento. Oramos a Dios por el pueblo, por la iglesia. Eso hacemos todos los domingos, todos los jueves, ¿no es cierto? Eso hacía Moisés. Hermanos, pero debemos... Entonces, como yo les decía, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor lleva las cargas, sobrellevar las cargas unos de los otros, hermanos. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasaba. Pero el Señor ayuda a Moisés, porque la carga de Moisés era muy grande para soportarla él solo. Entonces necesitaba ayuda, y eso es sano y es bueno. Mire, y miremos otro ejemplo en Éxodo 18, 21 al 22, también con Moisés, para decir otra cosa. Jetro, el suegro de Moisés, recuerda, Éxodo 18, 21 al 22. Jetro, el suegro de Moisés, aconsejó a Moisés escoger a otros para juzgar al pueblo y alivianar la carga. ¿Recuerda? Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche o hasta la tarde, y él era el único que juzgaba todos los asuntos. Y el suegro le dice: no, eso está mal, usted no puede llevar eso solo, necesita más. Entonces mire lo que dice ahí: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo, hermanos. Mira, hermanos, hay responsabilidades en las iglesias. En las iglesias existen los ancianos. Cuando son un poco más grandes ya existen diáconos. Existen miembros, hermanos. Y los miembros de las iglesias, entre todos, debemos ayudar a sobrellevar las cargas, hermanos. Una sola persona no puede llevar las cargas de todo. Por supuesto, los pastores llevamos la mayor carga, eso es natural. No estamos esperando que un miembro sea el que lleve la mayor carga. No, eso sí estaría muy mal. Pero sí estamos esperando que entre todos ayudemos a llevar las cargas. Moisés se encargaba de los asuntos mayores, los 70 varones de los asuntos menores. En el hogar es igual, hermanos. Hay responsabilidades. Hay un hombre que es el proveedor, hay una mujer que es la ayuda, y hay unos hijos que deben ayudar a llevar la carga y no ser hijos desobedientes, obstinados, porque agregan más carga a sus hogares. Lo mismo los miembros obstinados y rebeldes, hermanos. Los miembros obstinados y rebeldes llevan más carga a la iglesia. Los miembros mundanos llevan más carga a la iglesia. Esto es natural. Mire, hermanos, Pablo sufrió los pecados de la iglesia, los amonestó, por tanto, sin cesar, pero él llevó los pecados. De todos modos lo hizo con gozo,
Hechos 20:31 dice: velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira, hermanos, en toda iglesia, y seguro que a Pablo le pasaba eso, pero en toda iglesia hay mansos, hay débiles en la fe, hay personas que van un poco más lento que otros, pero también hay rebeldes y obstinados. Hay de todo, hermanos. Y Pablo le tocó lidiar con eso. Dice: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con el manso es lo más fácil. Ese es el mejor de los mundos. Pero hay personas que son débiles en la fe. Y puede que sean mansas también. Pero el débil hay que repetir y repetir y repetir y repetir. Hay unos que así aprenden más despacio. Pero hermanos, con los más difíciles definitivamente son con los rebeldes y obstinados. Es difícil. Es muy pero hermanos, nadie espera que una iglesia todos sean mansos. Eso normalmente no pasa, hermano. Pero uno quisiera que fuera así. Pero debemos irnos mansificando todos nosotros, hermano. Amansando, sí. Hermanos, Pablo en 1 Tesalonicenses 2 del 7 al 8 nos muestra que llevó como una nodriza en su seno a los de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, él como que los amamantaba. La imagen de una nodriza es eso, ¿no es cierto? Hermanos, Pablo tuvo amor, tuvo paciencia, fue perseverante y fue diligente, hermanos. Y así debemos ser todos nosotros, hermanos. Hermanos, pero sobre todo nosotros los pastores. Pablo, mire, váyase a 1 Corintios, que es un poquito larga la cita, para solo mencionarla. 1 Corintios 9 del 19 al 23, hermanos. Vemos cómo Pablo se hizo siervo de todos. Pasó algunas cosas por causa del evangelio. Pasó algunas cosas, escúcheme bien. Y llevó otras cosas, cubrió otras cosas, cargó con otras cosas. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, hermano, Pablo entendía que le iba a predicar a muchas culturas, hermanos, a personas diferentes. Ahora, Pablo no se congració con sus pecados. Pablo no iba a una cultura y adoraba a los ídolos de la cultura. Por supuesto que no. Nunca podremos interpretar una cosa como esa. Que él se hizo, porque hay muchos hasta llegan a interpretar este tipo de cosas así. Pero hermano, él llegó y compartió con ellos. Entendió su cultura, comprendió quiénes eran. Pasó por alto tal vez cosas con tal de predicarles el evangelio. Pablo fue audaz, Pablo fue sagaz. Los conoció, se negó por amor, por la salvación de sus almas. Pablo fue sagaz, hermano. Me encanta Pablo por esto. Bueno, por muchas más cosas, obviamente. Pero entre otras, porque yo se los decía hace 8 días, Pablo era un hombre pragmático. Pablo no se enredaba con cosas. Que pues, si por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, pues yo me gozo y me gozaré aún más. Pablo cogió en medio de, ¿cómo es que eran? Creo que eran los saduceos y los fariseos, y había un debate entre la resurrección, y él no se enredó. Él trajo para acá, en ese momento, a los fariseos, porque ellos están a favor de la resurrección, para contrarrestar a los otros. Es que ellos son más sagaces que nosotros muchas veces, y nosotros nos enredamos con cosas. Pero Pablo lo hizo, pasando algunas cosas. Pablo ahí no se enredó, denunciándoles en ese momento, no digo que no en otros,
En ese momento no era necesario hacerlo. Pasó en ese momento todas las falsas cosas de los fariseos en ese momento, porque en ese momento el debate importante o la contienda importante era la resurrección de los muertos. Pablo fue audaz, fue sagaz. Pablo pasó, cubrió muchas cosas por causa del evangelio, hermanos. Recuerda el sermón, más sagaces que nosotros. Ahí explicó muchos ejemplos a propósito. Mire, hermanos, el amor cubre todas las faltas. Era por causa del evangelio, por causa de las almas. Mire, Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mire, esto lo dice John Hill a propósito de esta cita, de que el amor cubrirá todas las faltas. Como el amor perdonador y la gracia de Dios que cubre todos los pecados de su pueblo con la sangre y justicia de su Hijo. Entonces, el amor cubrirá todas las faltas. Es como el amor y la gracia de Dios que cubre nuestros pecados con la justicia de Cristo, con la sangre de Cristo. Hermanos, entonces el amor extiende su manto sobre los pecados de sus semejantes y los perdona. Aquí el fondo está en el perdón, hermanos. En el perdón. En lugar de exponerlo, los cubre. No los agrava. Él espera, Él soporta, lo cree todo y es paciente para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como hace el Señor. Ahora, lo aclara John Hill, no es complicidad con el pecado. Jamás, hermano, jamás es eso. Ni contrario a las reprensiones y reproches cristianos por causa del evangelio. No es que el amor todo lo cubre y usted no le tiene que decir a la persona que está pecando. No, por supuesto que no. Pero hermano, uno es paciente. Uno es paciente. ¿Y cuánto nos falta? A mí por lo menos me falta mucho de eso. Hermanos, el amor cubre muchos pecados. Como voy a volver a leer la cita, 1 de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cristo cubrió nuestros pecados, hermanos. Los cubrió. Mire, hermanos, usted y yo a veces debemos cubrir las faltas de otros para mantener la comunión. Escúcheme bien. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mire, le voy a leer lo que dice John Hill al respecto. Oculta la transgresión contra sí y contra otro. No se congracia, no entienda esto congraciarse. Es un tema de ocultar, no en el sentido pecaminoso, sino que mire, aquí aclara, una vez aclarado el asunto y perdonada la ofensa, la olvida y ya no habla más de ella, ni lo reprende ni la divulga. Si usted tuvo un conflicto con un hermano y el hermano ya le pidió perdón, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay después de contarlo, divulgarlo o seguirle martillando a la persona? Si ya pidió perdón. Ahora, otra cosa es que la persona vuelva y recaiga. Creo que es absolutamente válido en ese momento volverle a recordar las cosas. Así se demuestra que ama a su amigo y desea que el amor y la amistad perduren. ¿Sí me entiende? Hay comunión allí. Pero el que lo divulga, dice la cita, ¿qué quiere decir? Que una vez pasado por alto y perdonado y lo vuelve a sacar a la luz, reprende a su amigo, lo critica con insistencia, lo menciona y difunde por doquier, termina rompiendo de nuevo la relación. ¿Sí me entiende? Ya hubo perdón. Mira, la Biblia habla de la gotera constante, ¿no es cierto? De que la mujer es como la gotera constante. Entonces, hermanos, ya pasó. Insisto, hermano, si la persona vuelve y repite algo, es necesario volverle a decir. Ahí no aplica eso, ¿no? Pero, hermano, si ya lo hizo, si ya se arrepintió, ya reconoció, ¿qué necesidad más hay de nosotros seguir? Cubramos ya el pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. No podemos seguir con rencores. No, es que usted me lo hizo hace 10, hace 5, hace 7, hace 8, hace lo que sea. El amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Hermano, debemos por eso muchas veces pasar por alto las ofensas. Como dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Todas, hermano, pero sobre todo las menores, no amargarnos por ella, perdonar. Hermano, eso es sabiduría y eso da honra. Eso es sabio hacer eso. No es sabio amargarse, es sabio pasar. Si ya se solucionó el tema.
Hermanos, miren, dice John Hill, se toma el tiempo para reflexionar sobre la ofensa que se le ha infligido. Él se toma el tiempo, él como que dice, bueno, vale la pena airarme, vale la pena hacer algo pecaminoso acá. Perdonar una ofensa es honroso, hermanos. Lo contrario refleja grandemente deshonra sobre él y tiende a su desgracia, reproche e incluso a su ruina. Hermanos, hagamos como dice en Proverbios 12:16, no hagamos caso de las ofensas. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, hermanos. Hermanos, mire, le leo también a John Hill, soporta el desprecio con paciencia, no hace caso de la ofensa que se le ha hecho, y mucho menos busca venganza, actúa con prudencia, se evita problemas y gana más crédito y reputación de los demás. Se pasa por alto, hermano, y no estoy hablando de no exhortar, sino de no amargarse la vida, hermanos. Pero, hermano, hay veces, como lo hemos dicho en otros sermones, hay cosas que son tan menores, hermanos, que no amerita desgastarnos en hacer una exhortación, hermanos. No lo amerita. No lo amerita, hermanos, muchas veces. No, es que me miró como raro, es que entró y como que no sé qué. Sí, no me saludó y yo creo que tiene algo contra mí. Cosas así. Hay veces, hermano, por nuestra paz, por la paz mutua, por gozo, por tranquilidad, no nos amarguemos, hermanos. Hay cosas menores y de forma. Mira, hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados, recuerden, todo lo cubre. La mayoría, todo lo enfocan es hacia allá, todo lo cubre. Mire, el que hace volver a alguien del error, cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia, en Santiago 5:19-20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermano, alguien que se ha desviado del camino de la fe, alguien que está cogiendo caminos equivocados, hay que reprender, hay que exhortar, por supuesto que sí. Si hacemos entrar en razón, si Dios los hace entrar en razón utilizándonos a nosotros, y nosotros haciéndolo con mansedumbre, orando e insistiendo, y esas personas se vuelven de su error, bueno, hermanos, salvará de muerte un alma, como dice acá, y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque es una persona que no va a ir a pagar sus pecados al infierno, y nosotros vamos a ayudar para que esa persona se le cubran esos pecados, hermano. Dios nos está utilizando como instrumentos a nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces eso muestra un amor por las almas, hermanos. Sigamos en este capítulo, la segunda parte, soportando. Todo lo soporta, dice la cita, todo lo soporta. Hermanos, todo lo desagradable a la carne, aflicciones, tribulaciones, tentaciones, persecuciones y la muerte misma, hermanos, por causa del pueblo de Dios, de los elegidos, por causa del evangelio, pero especialmente por causa del Señor, de Cristo. Miremos algunos ejemplos, hermanos, que nos contextualizan. Miremos el ejemplo de Jacob, Génesis 29:20. Jacob sirvió 7 años de buena gana por Raquel. ¿Recuerdan? Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Bueno, en realidad no fueron 7, en realidad fueron 14 años, ¿no es cierto? Génesis 29:28 dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Lo hizo con gozo, dice ahí, porque la amaba, hermanos. Así debemos ser nosotros con las cosas del Señor. ¿Sí me entiende? Porque la amaba. Entonces usted sirve con gozo al Señor, soporta todo porque ama al Señor. ¿No es cierto? Mire, en el mundo luchan por sus sueños. En el mundo hacen como Jacob, pero por cosas terrenales, ¿no es cierto? Luchan por sus sueños. Se desviven por sus carreras, por cosas terrenales. En general. Hermano, nosotros tenemos un objetivo mayor, la vida eterna, Cristo, hermano. Amén. Mira, hermano, sigamos otro ejemplo. Job.
En Job 13:15 nos muestra que Job soportó la prueba esperando en el Señor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces tomemos a Job en los momentos en los cuales él perseveró y tuvo su mirada en Cristo, en el galardón, en el Señor. Sé que hubo momentos en los cuales Job entró en el desespero, pero tomémoslo los momentos en los cuales hizo lo correcto. Hermanos, debemos confiar, debemos esperar, debemos aceptar, debemos ser mansos, no contender con Dios, no contender, porque el amor todo lo soporta. Job soportó muchas cosas, por fin entendió, ¿no es cierto? Sigamos, hermanos. Pablo soportó todo por amor al Evangelio, todo lo soporta. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo en ese momento se negó a su derecho. Tenía un derecho, era recibir salario de la congregación, de las iglesias. Hermanos, hay veces toca, aunque sea lícito, negarnos algunas cosas. Pablo lo hizo, era lícito, no es ilícito. Esto no es para volverlo ley, ¿no es cierto? Pero hay momentos en los cuales podemos hacer este tipo de cosas, no solo con esto, sino con otro tipo de cosas. Hermanos, por la causa y por el objetivo de no manchar el Evangelio, para dejarlo en alto, para no ser tropiezo al Evangelio. Todo lo soporta, todo lo soporta. Pablo soportó todo por amor al pueblo de Dios, como dice 2 Timoteo 2:10. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soportó, se negó a reproches, no se negó a reproches, sufrió reproches, se negó a sí mismo, toleró injurias, fue paciente, insultos, de todo, hermanos. Todo lo soportó por amor al pueblo de Dios. Pablo no dijo, yo ya me cansé de esta gente, me retiro. No, eso no hizo Pablo, ¿no es cierto? Hermanos, Pablo soportó la carrera hasta el final, todo lo soportó por amor al Señor. Dice allá en 2 Timoteo 4, del 6 al 7, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Luchó perseverantemente, todo lo soportó con perseverancia por amor al Señor y por amor al pueblo de Dios. Mire, hermanos, Pablo también se glorió por la paciencia de los tesalonicenses en las tribulaciones, porque todos lo sufrieron, esa generación, en esa iglesia, por el Señor. Mire, dice allí en 2 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Se lo estaba diciendo la iglesia a los tesalonicenses. Habían hecho bien esa iglesia, muy bien. Todos lo estaban soportando, persecuciones y tribulaciones. Y dice Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, mire, debe dar gozo ver a otros pacientes y fieles en persecuciones, tribulaciones, soportando todo por amor al Señor y al pueblo de Dios. Eso le pasó a Pablo. Pablo vio a otros y se alegró de que otros también todo lo soportaran por causa del Señor. Eso debería hacernos dar gozo, hermanos. Si uno ve cristianos fieles por la causa del Señor y aunque estén padeciendo persecución, uno se alegra de que hay cristianos fieles. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:5 que debe soportar las aflicciones, hermanos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hermanos. Hermano, este es el mismo llamado para todos nosotros. Esto es como si Pablo, o más bien el Señor por medio de Pablo, nos estuviera diciendo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio, hermanos. El mismo llamado para nosotros. Mire, y Timoteo atendió ese llamado. Porque mire, hoy estamos haciendo un llamado. Cada vez que hablamos de estas cosas hay un llamado de Dios. Hay un llamado de los pastores. Bueno, Timoteo atendió ese llamado. Soportó todo, persecuciones y padecimientos. Lo dice en 2 Timoteo 3, del 10 al 11. Pero tú, Pablo le está hablando a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo atendió, hermanos. Imaginen nosotros hablando de esto y viene alguna tribulación, alguna persecución, alguno o a todos, y las personas terminan apartándose de los caminos. Bonito poder decir estas cosas, ¿no? Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Que eso podamos decir unos de nosotros. Que usted también pueda decir eso de mí. ¿No es cierto? Que soy el que lo estoy predicando también. Hermanos, el apóstol Juan, por causa de Cristo, soportó el exilio en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, mire, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, miren, Juan todo lo soportó. Juan no murió como un mártir, es verdad, pero estuvo hasta sus últimos días en una cárcel, ¿no es cierto? Por causa de Cristo, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermano o hermana, amigo o amiga, iglesia, Bogotá y Piales, ¿seríamos copartícipes de Juan? Miren lo que dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Seríamos copartícipes con Juan en las tribulaciones? Bueno, vamos al tercer capítulo, hermanos. Todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, hermanos, aquí sigamos profundizando. En el segundo capítulo me enfoqué más que todo en ejemplos de personas. Aquí me quiero enfocar sobre todo en el llamado que Dios hace sobre nosotros de manera general, sobre todo en la segunda parte de este capítulo. Empecemos con todo lo sufre otra vez, todo lo cubre, acuérdense. Cubrirá multitud de pecados. La palabra es cubrir, realmente, cubrir. Se puede traducir soportar, pero también cubrir. Todo lo sufre, pero la palabra, todo lo sufre, pero muchos traducen cubrir. Todo lo cubre, o también algunas, todo lo soporta, y por eso hay veces parece que es redundante con la última parte, que todo lo soporta. Entonces, hermanos, el amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las faltas de otros. Encaja bien la idea de cubrir cosas con el manto del amor, porque elimina la redundancia, todo lo soporta, que es al final. Entonces acuérdense que esto de todo lo sufre, estamos en cubrir, ¿no? Cubrir. Y ese es el enfoque. Es un poco diferente al otro, pero en todos usted está sufriendo, de todos modos está soportando, está aguantando, ¿no es cierto? Por el Señor y por el pueblo de Dios. Miremos aquí el ejemplo de Cristo. Acuérdense, todo lo cubrirá multitud de pecados. Los vituperios cayeron sobre Cristo, ¿no es cierto? Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo cubrió multitud de pecados, ¿no es cierto? La multitud de pecados de su pueblo, de la iglesia. Cristo cargó con nuestros pecados, como dice Isaías 53, del 4 al 5. Llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, los cargó, ¿no es cierto? Y los cubrió. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, miren, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor todo lo cubre. Dios cargó nuestros pecados en su Hijo.
Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, también porque nos amó, lo hizo el Señor, ¿no? El amor cubrirá multitud de pecados. Los carga sobre su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Cristo llevó nuestros pecados. Lo dice Primera de Pedro 2, 21 al 22, complementando lo que hemos leído. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, los cargó, así como nosotros sobrellevamos las cargas unos de los otros. Cristo cargó nuestros pecados. Claro, aquí es para perdón completo, pero dice que sigamos el ejemplo de Cristo. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hermanos. Mire, hermanos, así como nosotros, yo les explicaba antes que el amor cubrirá multitud de pecados y pasa por alto la ofensa. Cristo pasó nuestros pecados, hermanos. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Entonces Él cubrió nuestros pecados, los llevó, pasó por alto, hermanos, los pecados. Ahora, los pasa por alto no en el sentido de que no hay un castigo por esos pecados, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. La justicia de Dios es aplicada allí. No es que el Padre los pasa simplemente, no, simplemente no. Más bien los carga en su Hijo, hermanos. Pero Cristo los pasó. Por medio de su sangre el Padre también nos perdona por medio de eso, pero hay justicia de todos modos, ¿no? Hermanos, Cristo padeció por nosotros. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, Cristo sufrió en silencio. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Porque llevó nuestros pecados, cubrió nuestros pecados, todos nuestros pecados, hermanos. Entonces usted y yo debemos hacer lo mismo con los otros. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cristo cubrió nuestros pecados, nosotros también debemos de una u otra manera cubrirnos nuestros pecados entre nosotros. No estoy hablando como dije, de congraciarse y nada de eso, ya lo expliqué, espero que le quede muy claro eso, hermanos. Y no torzamos las escrituras, ¿no es cierto? Debemos perdonar, debemos pasar por alto, debemos no guardar rencor, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, perdonar, pasar por alto y no guardar rencor. Muchos pueden terminar pasando por alto lo que no deben pasar por alto, pero siguen amargados o amargadas, guardando rencor por cosas personales. Hermanos, suframos y llevemos las cargas unos de otros, hermanos. Ya se las había leído, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, sobrellevémonos las cargas unos de los otros. ¿Cuándo? Cuando estemos en luchas. Por eso pedimos oraciones unos por otros. En pruebas, en tribulaciones, en problemas, en una disciplina. Cuando necesitemos ayuda, lloremos con los que lloran. Eso es sobrellevar las cargas unos de los otros. Ayudarnos, servirnos unos a otros. Ayudarnos en oración. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Hermanos, estoy orando por usted. Bueno, todo eso. Mira, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:9, la voy a leer y ya le explico. Es Pablo, mire lo que dice aquí la Biblia de Pablo. Porque os acordáis,
Pablo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces mire, debemos sobrellevar las cargas unos de los otros. Pablo cubrió los pecados de otros, es decir, sobrellevó los pecados de otros. Pero hermano, a la vez procuró no ser gravoso a la iglesia. ¿Sí me entiende? El hecho de que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros no quiere decir que yo le voy a poner cargas a los otros. ¿Sí me entiende, hermanos? No pongamos cargas, hermanos. Pablo procuró no poner cargas. Hermano, hay veces hay quejas innecesarias, hermanos. Y usted termina abrumando a su alrededor. Usted pone cargas innecesarias. Yo se lo he dicho a las mamás. Se asustan más que los hijos, que todos. Angustian, llevan cargas a su casa. Tomemos las cosas con calma, hermanos. No sobrellevemos cargas. Ahora, debemos sobrellevar las cargas unos de los otros, yo lo sé. Pero eso no quiere decir que usted le ponga cargas a los otros. Eso hizo Pablo. Hermanos, hay favores innecesarios. Usted pone cargas a otros para que les sirvan innecesariamente. No, es que como hay que sobrellevar las cargas unos de los otros, usted pone cargas en otros innecesariamente. Y también cuando ponemos mandamientos de hombres, eso es poner cargas sobre otros. Hermanos, acatemos también, acatemos. Cuando usted no acata, pone cargas en la iglesia, como yo les decía ahorita. Si usted, la mejor forma de no ser una carga, la mejor forma de ayudar, o una de las mejores formas de ayudar al pueblo de Dios, es siendo un buen cristiano, siendo un buen creyente, siendo un buen miembro. Ay, pobrecitos los pastores, les toca duro. Bueno, sea un buen miembro, y verá que nos aliviana la carga también a nosotros. Hermanos, Pablo no fue carga a los corintios, 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. No fue carga, lo habían ayudado otros. En ese momento no era necesario grabar el salario de Pablo, pero hubo otros momentos en los cuales entonces dijo, pero ¿para qué? No es necesario. Tranquilo, no es necesario. Otro bien avaro hubiera dicho, sí, deme. Hermanos, llevemos el vituperio de Cristo. Hebreos 13, del 13 al 14, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Usted y yo, hermanos, todas estas cosas, hagámoslo por esa meta sublime, por amor al Señor, pero sobre todo también por esa meta sublime que es la herencia celestial, el cielo, hermanos. Es muy corta esta vida en la tierra, hermanos. Suframos padecimientos por Cristo con gozo cuando toque sufrirlos, hermanos. Llevemos el yugo de Cristo. Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. Son palabras del Señor Jesucristo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, mire lo que nos está diciendo el Señor. Yo sé que la puerta es angosta. Yo sé que el camino es estrecho. Pero a la vez, hermano, la Biblia dice que ese yugo debería ser ligero, hermanos. Ligero. Deberíamos, ¿por qué? Porque si usted toma las cosas pensando, mirando la gloria celestial, por amor al Señor, usted va a hacer, aunque sea difícil, las cosas con gozo y con deleite. El yugo de Cristo es liviano. Su ley, obedecer sus mandamientos, no debe ser una carga pesada para nosotros. No puede ser una carga pesada. Porque dice la Biblia también que sus mandamientos no son gravosos. El Señor no nos pone su ley, sus mandamientos, para ponernos un yugo pesado. No es así, hermanos, pero la mayoría de personas lo toma así. La mayoría de la iglesia lo ve así. Esos son los antinomianos. Antiley, antimandamientos de Dios. Hermanos, su yugo es liviano, su carga es ligera. No temamos sufrir por tanto por su causa. Él sufrió mucho más y Él nos va a llevar y nos va a ayudar a nosotros a llevar esa cruz también, hermanos. Niños,
Lleven el yugo de Cristo. Llévenlo rápido. Dios es quien lo está imponiendo. Lamentaciones 3, 27 al 28. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que él se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Niños, no empiecen a pensar, mi papá, mi mamá, claro, ellos alcanzaron a sufrir, a vivir la vida, no sé qué. Ustedes tienen una oportunidad que la mayoría de nosotros no tuvimos. Ustedes tienen la oportunidad de llevar el yugo de Cristo desde ya, desde su juventud, desde su niñez, si ya tienen edad de conciencia. Es una bendición. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, por lo menos la gran mayoría de nosotros. Llegamos ya, seguramente nos hubiéramos evitado muchos problemas. Sufriríamos menos cosas que hoy sufrimos. Hubiéramos tenido que dejar muchas menos cosas que hoy de pronto nos estorban. ¿Sí me entienden, hermanos? Niños, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que así sea. Llévenlo. Es bueno ese yugo. Sigamos, hermanos. Todo lo soporta. La última parte. Todo lo soporta. Perseverancia y tenacidad bajo toda circunstancia. Dice Kistemaker. Persistir en tiempos de sufrimiento, dolor, privaciones, odio, pérdida y soledad. Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan una y otra vez a perseverar. Ya vamos a ver algunas citas. Los sufrimientos que soportaron ellos por el Evangelio son un testimonio elocuente de su ferviente amor a Dios. Entonces, una cita, no voy a hablar de personas, como hablé en el segundo capítulo, pero sí de, como yo les decía al principio de este capítulo, de mandatos que el Señor nos da. Para todo lo soporta. Debemos soportar y sufrir penalidades como soldados de Cristo, hermanos. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3, hermano. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros vivimos de esa manera, hermano, como soldados. También vivimos como labradores, como atletas que luchan y soportan el trabajo de su obra. Como dice ahí más adelante en 2 Timoteo 2, del 5 al 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, hermanos. Debemos trabajar. Ay, es que usted se convirtió ya viejito. Bueno, hermano, el que entró a la hora 11ª, el mismo pago del que entró a la hora primera, hermanos. Ay, papá, mamá, usted tocó más fácil. Bueno, no importa. Eso es soberanía del Señor. Hermanos, debemos sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. Debemos soportar el trabajo de su obra, hermanos. Estamos en una guerra. El cristianismo es una guerra. El Señor nos lo muestra de esa manera. Contender ardientemente por la fe. Es lucha, es trabajo, es correr, es una carrera como estamos viendo los jueves. Debemos soportar el trabajo de su obra. Todo lo que implique el trabajo de su obra. Por ejemplo, soportar las flaquezas de los débiles. Como dice Romanos 15, del 1:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como yo le decía antes, hay de todo en las congregaciones, también hay débiles en la fe. Bueno, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos ser pacientes entre nosotros. No todos vamos al mismo ritmo. Eso no quiere decir que toleremos el pecado, no, pero hay unos que aprenden más lentos que otros. Debemos soportar los que tienen amos difíciles, jefes difíciles. Nos lo dice la Biblia. A los difíciles de soportar. Dice no solo a los afables y buenos, sino también a los difíciles de soportar. Y miren lo que dice allá en el 19, en 1 Pedro 2, 19, 20. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, hermanos, si usted hace un mal trabajo en su oficina, en su trabajo, si usted es negligente, perezoso, conchudo o cualquier cosa de esas,
y por causa de eso va a tener problemas allá, no saque este tipo de citas, ¿no es cierto? Pero si usted por hacer bien su trabajo, está haciendo su trabajo, pero por no negar las cosas del Señor, no negar el Evangelio, sufre cuando lo quieren hacer cosas que van contra la ley de Dios, bueno, eso sí merece aprobación. Spurgeon dice, una perseverancia paciente en el amor. Esta es quizás la tarea más difícil de todas, pues muchas personas pueden ser cariñosas y pacientes por un tiempo, pero la tarea es perseverar año tras año, hermanos. He conocido algunos hombres que controlan su temperamento con seriedad ante la provocación y soportan muchos desaires, pero al final han dicho, todo tiene un fin, no voy a soportarlo más. Esto al final es no soportarlo todo. Uy, hermanos, esto tiene poder usted lo aplicar a muchas situaciones de la vida. Piense en un matrimonio. Ya no me aguanto más, ya no quiero más, ya no pudimos. O sea, soportamos por un tiempo y después todo tiene un fin y no voy a soportarlo más. El amor nunca deja de ser, ¿no es cierto? Lo vamos a ver después. Injurias, cosas, bueno, aquí, perdóneme, injurias no, los jefes difíciles. Entonces, hermano, si a usted no lo están mandando, hay jefes complicados, yo también se lo he dicho. Yo los tuve, hermano, mucho tiempo. Usted seguramente los ha tenido o los tiene en estos momentos. Mientras no lo estén mandando a hacer nada contra su conciencia, usted debe soportar eso. Usted debe soportar eso. Esa es la verdad. A menos de que le estén haciendo cosas contra su conciencia. Pero hay jefes, como yo le decía, creo que en algún sermón, piden 20 veces lo mismo. Le devuelven 20 veces lo mismo. Son difíciles, pero no lo están yendo nada contra su conciencia de eso, hermanos. Seamos berraquitos, seamos berraquitos. Hermanos, mire otra cosa que dice Spurgeon. Si tienes que tratar con personas que no te tolerarán nada, procura ser doblemente paciente con ellas. Hay personas que no nos pasan media, no toleran nada, son impacientes. Bueno, seamos nosotros doblemente pacientes, no paguemos mal por mal. ¿Qué mérito hay en soportar a quienes te soportan? Si tus hermanos se enojan sin motivo, compadécete de ellos, pero no permitas que te dominen, poniéndote de mal humor. Mantente firme en el amor, soporta no solo algunas cosas, sino todas por amor a Cristo. Así demostrarás ser un verdadero cristiano. No, usted no me tolera, yo tampoco lo tolero. Hay cosas tan simples, hermano, pero a la vez tan difíciles de hacer por ese pecado remanente que queda en nosotros. Pero no por eso está bien, hermanos. No por eso no nos debemos arrepentir. Hermanos, volvamos a las persecuciones. Debemos soportar persecución. Todos lo soportan. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano o hermano, ¿usted quiere ser piadoso? ¿Quiere vivir en santidad? Yo creo que todos me van a decir que sí. Bueno, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. De una u otra manera la sufriremos en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros conocidos, en los trabajos, en donde sea, hermanos. Entonces usted no debe decir, no, yo mejor no soy fiel, mejor no soy tan exagerado para evitarme problemas. No debemos ser así, hermanos. Debemos soportar el peso de la cruz. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo cristiano tiene una cruz que llevar. Esa cruz que, como yo les explicaba cuando prediqué sobre esta cita, hermanos, cargar la cruz en esos tiempos querría decir que iban con esa cruz al matadero, como ovejas al matadero. Como si hoy en los lugares donde existe la pena de muerte, por ejemplo con la silla eléctrica, usted mismo llevara la silla eléctrica. Tome su cruz cada día y sígame. Ser cristiano
implica complicaciones, hermanos, debemos reconocerlo. Hermanos, si sufrimos y soportamos todo lo sufre, todo lo soporta, según las Escrituras vamos a reinar con Cristo. Según de Timoteo 2, del 11 al 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Él también nos negará. Hermanos, el que soporta todo hasta el final será salvo. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque el amor todo lo soporta, hermanos. Hermanos, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Hermanos, nosotros debemos ver, como yo les decía hace un momento, que tenemos un objetivo mayor, y es la gloria eterna. Esto pasa, esto es corto, esto es muy corto, hermanos. Piensa en su vida. Yo lo pienso mucho últimamente. ¿Qué hace que éramos unos niños? ¿Qué hace que éramos jóvenes? ¿Qué hace que estábamos en el colegio? ¿Qué hace que estábamos en la universidad? ¿Qué hace que estábamos... bueno, todo esto, hermanos. Eso es como si hubiera pasado así, hermanos. Hermanos, por eso debemos mirar hacia adelante y no hacia atrás. A menos de que sea para aprender de los pecados y de los errores. Nos espera la corona de justicia, hermanos. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recibiremos la corona de la vida, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El reino le pertenece a los que sufren por Cristo. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Hermanos, hay un gran galardón al pueblo fiel de Dios, seguro que sí. Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermanos, hoy estamos en tranquilidad de manera general, pero pueden llegar días en que no vamos a estar tan tranquilos y pueden haber persecuciones más atroces realmente. Bueno, hermanos, ahí dice que nos gocemos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire todo lo que está pasando en este mundo ahorita. Ahorita orábamos. Hermanos de Ipiales, tienen que estar también mirando este tipo de cosas. No podemos estar apartados de lo que pasa en el mundo. Es importante que veamos estas cosas. Hay una guerra allá en Medio Oriente, que es parte del cumplimiento profético de lo que dicen las Escrituras. Así es. Y estamos en estos tiempos. A menos de que la Biblia no sea verdad, hermanos. Usted sabe que sí es verdad. Están pasando cosas, hermanos, grandes cosas. No podemos encerrarnos en una burbuja. Debemos ver lo que pasa. Porque, hermanos, debemos estar preparados, con discernimiento, que no vayamos a ser engañados. El cristianismo no son 4 paredes, hermanos. Amén. El reino nos pertenece, pero somos sal y luz de la tierra. Somos columna y baluarte de la verdad. Las tribulaciones terrenales, en medio de todo eso, mire, todo lo que está pasando allá implica que puede venir persecución para el pueblo de Dios. Puede venir persecución. Mire los 2 testigos en Apocalipsis 11 y 12. Muchos reconocen eso. Si usted ve los comentaristas bíblicos, me salió un poquito acá, pero si usted ve los comentaristas bíblicos, los 2 testigos, ¿quiénes son? Casi todos aplican eso al antiguo y al nuevo pacto. ¿Quiénes representaban el antiguo pacto en el pueblo de Dios? Los judíos, ¿no es cierto? ¿Quiénes representaban el nuevo pacto? La iglesia compuesta de judíos y gentiles. Bueno, tal vez va a pasar lo que yo les he dicho acá, lo que les hemos dicho acá, mucho tiempo. Va a haber una conversión masiva, va a haber una iglesia levantada a la vez de que haya persecución y tribulaciones, hermanos. Y esos 2 testigos proclamando en el nombre de Cristo, hermano, glorioso día. Ojalá vengan esos días. No importa que vengan persecuciones, hermanos. Las tribulaciones terrenales no nos podrán separar del amor de Cristo,
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, ni lo celestial ni nada creado nos podrán separar del amor de Dios. Amén. Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Lo que tenga que venir, que venga. No es que las vayamos a buscar, yo no le estoy diciendo eso. Eso no es así. Pero estemos dispuestos a tolerarlas cuando vengan, por obedecer al Señor y por ser fieles al Señor. No las esquivemos. Si usted sabe que por obedecer va a sufrir algo, hágalo, no importa. Eso no es buscarla. Gloriémonos en las tribulaciones. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Lo que nos hicieron. Miren, aquí en este mundo hubo personas que Dios permitió también para que nos hicieran sufrir, para que a su pueblo lo azotaran. Eso es verdad. Bueno, incluyendo familiares, reyes impíos, tiranos, todo, hermano, todo, cualquiera que sea. Los que nos hicieron sufrir, de todos modos van a recibir su pago. Nosotros vamos a recibir tarde o temprano reposo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Va a llegar un momento en que va a parar, porque las obras a nosotros nos siguen, dice la palabra, bienaventurado el que muere en el Señor, porque sus obras con Él lo siguen, hermanos. Hermanos, miren, tarde o temprano, todos lo sufrimos acá, todos lo soportamos, todos lo sufrimos, pero eso va a parar de todos modos en un día, hermanos. Va a parar. Mira, hermanos, contemplemos a Cristo. Como yo les decía, miren lo que dice Spurgeon: contempla la cruz, mira al paciente sufriente y a esa multitud desvergonzada. Sacan la lengua, se burlan, bromean, blasfeman, y allí cuelga, triunfante en su paciencia, conquistando al mundo, la muerte y el infierno al soportarlo todo. Ese fue nuestro Señor, hermanos. Amén. Oh amor, el amor de Cristo. Tú nunca te sentaste en un trono tan imperial como la cruz, cuando allí en la persona del Hijo de Dios soportaste todo. Oh, que pudiéramos copiar con cierta humildad ese modelo perfecto, hermanos. Amén. Miremos a Cristo. Allá está la clave de todo siempre, hermanos. Siempre. Usted es impío, debe mirar al Señor, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Usted es un cristiano tibio, debe mirar al Señor para que no sea tibio y se arrepienta. Usted es un cristiano fiel, debe mirar al Señor para que siga perseverando en la fe. Amén. Mirad a mí y sed salvos si usted no ha creído en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted es un cristiano fiel, siempre hay que mirar a Cristo. Ahí está siempre la medicina de todo, ahí está el centro de todo, hermanos. Amén. Siempre es en nuestro glorioso Cristo. Miremos la cruz, sus sufrimientos. Después de sus sufrimientos, hermano, está la corona de vida, la corona de justicia que nos espera a su pueblo fiel. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y seamos fieles, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Señor, damos gracias. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a soportarlo todo lo que tú nos mandes, Señor. Finalmente, Señor, es por ti, por tu causa. Tu yugo es suave, ligera tu causa, tu carga, Señor. Finalmente, cuando ponemos los ojos en ti, aunque las cosas sean terribles, lo soportaremos con gozo, y ahí el yugo se va a volver ligero. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, por favor, y perdónanos por nuestra comodidad, por nuestra cobardía muchas veces. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.